Señor Nelson Sánchez, Intendente de Seguros. Señor Miguel Villamán, Presidente Ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras, CADOAR. Señor Valentín Ortiz, Presidente de la Junta Consultiva de Seguros, JUCOSE. El señor José Manuel Vargas, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. Señor Arturo de la Cruz, Presidente de la Asociación de Ajustadores y Tasadores Independientes de Seguros, ASATICE. Muy buenos días a todos. Es un gran placer para la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros tenerlos a ustedes aquí en el panel que lleva como título Conversatorio ante Desastres Naturales. Saludamos de manera muy especial a nuestros expositores y panelistas, el licenciado Enrique Valdés, Presidente y CEO de Marsh Franco y Acra, licenciado Jean Suriel, analista meteorológico, nuevamente al licenciado Miguel Villamán, Presidente Ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras, el ingeniero José Luis Germán, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias, COE. Aprovechamos para agradecer a las empresas colaboradoras que han confiado en nuestro plan de trabajo. Ellas son ARS Palic, Humanos Seguros, La Colonial de Seguros, Seguros Universal, Seguros Sura, Worldwide Seguros, ARS Universal, Banesco, Dominicana de Seguros, La Monumental de Seguros, Mapfre BHD Seguros, Seguros Reservas, Multiseguros, APS Seguros, Atrio Seguros, ARS Yunen, Seguros Bupa, La General de Seguros, Seguros Crecer y Seguros Pepín. La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros les da la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio sobre desastres naturales, concebido por la necesidad de prepararnos ante la eventualidad en República Dominicana de ser impactada por sucesos catastróficos de esta naturaleza. En esta oportunidad, la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros vuelve a hacer un llamado de atención en vista de las preocupaciones que nos surgen al preguntarnos ¿cuán preparados estamos para el antes, durante y después de un desastre natural? Y la otra, ¿qué vamos a hacer los que hoy estamos aquí sentados? Pasemos revista a los hechos sucedidos en nuestra isla. Tenemos por este lado, se ve ahí atrás, se ven los, acá se ve. Tenemos el huracán San Zenón. Eso es la puerta del Conde y fíjense lo devastado que está toda esa zona, toda esa residencia por acá. Hubo 4.000 fallecidos, 20.000 heridos, 1.930, categoría 4. Seguimos con el huracán David, categoría 5, el único huracán categoría 5 que hemos tenido, 2.000 fallecidos. Aquí parece que los organismos de prevención estuvieron más fortalecidos, 2.000 fallecidos, pero eso fue un huracán terrible. Me permiten quizás los millennials que no vivieron ese evento, decirles que eso fue un día tenebroso y una noche también. En nuestro caso, viví al lado de un barrio y nosotros vimos hasta asilar a personas del barrio en nuestra casa, en la sala, porque las planchas de zinc parecían dardos. Fue increíble, lo de David fue increíble. Y salir al otro día y ver cómo estaban las calles, la verdad que un poquito más de lo que de nuestro quehacer, que tiene que ver con riesgos, es el hecho de ver la parte humana y cómo las personas quedaron desprotegidas verdaderamente. Luego tuvimos el huracán George en el 98, categoría 4, 283 muertes, 600 heridos, 85.000 refugiados. Pero es interesante ver cómo un fenómeno de esta naturaleza es predecible, pero da tantos giros. Es decir, viene por la trayectoria. En el caso de David venía una trayectoria oeste-noroeste, de repente hace un norte y rompe la isla en dos entrando por Barahona. Entonces es predecible, sí, es predecible, pero de repente puede cambiar. Un poco diferente a los terremotos que llegan sin avisar. De las tormentas Noel y Olga, que esas fueron las más recientes de 2007, daño por más de 14.500 millones, 1.3 del Producto Interno Bruto. Ya ustedes pueden imaginarse. Bueno, si nos referimos a los sismos, expertos locales e internacionales han advertido amplias posibilidades de terremotos para la República Dominicana.
aduciendo la necesidad de liberar energía a las fallas tectónicas, en especial en la cordillera septentrional. El sismo de 1946, interesante. El sismo, digamos, ¿no?, un poco cruel, nada más se llevó 100 vidas, nada más, ¿verdad? Porque ese día, casualmente, había una fiesta y esa fiesta la gente estaba en la calle y murieron 100 personas, lamentable. Pero después viene otro terremoto y con ese otro terremoto, entonces viene un tsunami. Ese sí acabó. Ese llevó 2.000 personas. Ya ustedes saben en un pueblo lo que son 2.000 personas. 2.000 personas es casi el pueblo entero. De repente la familia, cada quien tiene una familia que desapareció. Sencillamente desapareció, completamente inesperado. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. En el caso del sismo de Puerto Plata, realmente colapsaron muchas viviendas, propiedades, colegios. Y después viene el sismo de Haití. El sismo de Haití es la isla, ¿verdad? El sismo de Haití fue en enero del 2010. Pues en una misión que tuvimos nosotros en agosto del 2012, le puedo decir que la cúpula presidencial estaba en el suelo. Eso lo vieron mis ojos. Y la ciudad vuelta un etcétera. La ciudad estaba en escombro, todavía 2 años y pico después. Tuvo 300.000 muertos, 350.000 heridos. Sabe Dios lo que tampoco pudieron encontrar. 1,5 millones de personas sin hogar. Ya ustedes saben con este panorama qué tenemos de frente. Según el artículo del Listín Diario, publicado el 21 de octubre del 2017, declara a República Dominicana con alto riesgo de un terremoto de gran magnitud. Mientras que el periódico Hoy, el 5 de junio del 2018, reseña una entrevista con del geólogo Osiris de León, advirtiendo la posibilidad de un gran terremoto en República Dominicana también. Ahora bien, en perfecta comunión entre los organismos de socorro, meteorólogos, geólogos, aseguradores, ajustadores, corredores y agentes de seguros, proveedores y servidores de salud, autoridades, sociedad civil, empresarios y entidades responsables de preservar vidas, propiedades y el medio ambiente, anhelamos concretar un protocolo hacia la atención integral, establecer el criterio de soluciones considerando las fortalezas y debilidades con que contamos. Para la consecución de nuestro objetivo y medir las expectativas generadas por este gran panel conversatorio, hemos invitado a profesionales de altos quilates, líderes de opinión en geología, meteorología, centro de operaciones y de emergencias, CADOAR y ADOCOSE, de modo que ellos compartan sus conocimientos en esta materia con la finalidad de que la audiencia asimile la visión que ellos aportan en aspectos de seguridad, riesgos, prevención y preservación. Nos complace sobremanera darle paso a la disertación magistral que nos preparó Enrique Valdés, el papel del corredor de seguros ante la ocurrencia de desastres naturales. Aunque no necesita presentación, Enrique cuenta con 42 años laborando en el mercado de seguros. Es un gran conocedor de los mercados internacionales de reaseguros, con quienes interactúa de manera sistemática cuando las necesidades de los clientes así lo meritan. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta actividad. Nos sentimos muy honrados de que la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros, ADOCOSE, nos haya invitado a participar como panelista en este evento. Queremos aprovechar la ocasión para felicitar a la nueva directiva de ADOCOSE, encabezada por el colega Ricardo Rizek, quien junto con los dinámicos colegas que lo acompañan, están desarrollando un intenso programa de actividades que tienen como propósito fundamental la capacitación y la superación de todos los miembros de ADOCOSE. Vamos a comenzar nuestra intervención haciendo referencia a algunos datos relacionados con los catástrofes y los desastres naturales que han acontecido en el mundo en los últimos años. Para de esa manera poner en contexto tanto la frecuencia como la severidad de dichos eventos y que también podamos de esa forma
apreciar el impacto económico que ha representado para la industria y para nuestros clientes. Pues bien, primero sería apropiado definir lo que se considera una catástrofe, que no es más que un suceso fatídico que altera el orden regular de las cosas. En consecuencia, es oportuno también tener presente que los desastres naturales son uno de los tipos de eventos que constituyen las catástrofes, siendo el otro grupo el correspondiente a los siniestros causados por el hombre, que también reciben el nombre de los siniestros antropógenos. Ya en lo correspondiente a la categoría de desastres naturales, tenemos las clasificaciones que visualizamos en el slide y que se refieren a fenómenos geofísicos, meteorológicos, hidrológicos y climatológicos. Hablando ya específicamente de data, durante el año 2018 en el mundo se registraron un total de 304 eventos catastróficos, de los cuales el 60% correspondió a desastres naturales y el 40% se debió a hechos provocados por una acción directa del hombre, de acuerdo al reporte del Instituto de la Suiza de Reaseguros. En este slide vamos a poder observar cuál ha sido la evolución de esos eventos catastróficos en número de casos desde el año 1970 hasta el 2018, los cuales pasaron de ser 90 casos en el 70 a 304 casos en el 2018, para un incremento de un 237% en dicho periodo. En el 2018, el monto total de los daños causados por catástrofes ascendió a 165.000 millones de dólares, de los cuales 85.000 correspondieron a daños asegurados y 80.000 correspondieron a daños no asegurados. Ahí se ve la brecha que existe entre los daños asegurados y no asegurados. Aquí estamos viendo la evolución de los montos de los daños causados por catástrofe desde el 1970 hasta el 2018. Y se aprecia cómo los daños asegurados del 2018 representan la cuarta cifra más alta en un solo año, que al sumarlos a los daños del 2017 se convierten en las mayores cifras para un periodo de 2 años consecutivos. Yéndonos ahora al total de daños asegurados en el 2018, el 89% de ellos, o sea, 75.650 millones, se debió a la ocurrencia de fenómenos naturales y el 11%, que son 9.350 millones de dólares, se debió a hechos provocados por una acción directa del hombre. Eso nos demuestra la preponderancia que tienen los desastres naturales en los montos de los siniestros pagados atribuidos a catástrofes. En esta gráfica podemos ver la composición de los montos asegurados correspondientes a las catástrofes acontecidas del periodo 70 al 2018 y donde se evidencia la gran proporción que corresponde a eventos climáticos. Aquí es interesante porque vemos los picos que corresponden el número 1 aquí al huracán Andrew, el número 5 a los huracanes Katrina, Rita y Wilma, el número 7 los terremotos de Japón y Nueva Zelanda y el número 9 los huracanes Harvey, Irma y María. Esta gráfica es interesante porque nos muestra cómo se van realmente acortando los periodos de recurrencia y también, por otra parte, cómo van aumentando en términos de número y en términos de montos. O sea que estamos ante una situación de que tenemos mayor frecuencia y tenemos mayor severidad de los fenómenos naturales, principalmente debido a los cambios climatológicos que estamos viviendo a nivel del planeta. Entonces, ¿a cuáles desastres naturales estamos expuestos principalmente en nuestro país? Ya eso lo abordó Ricardo en la introducción que hizo del tema, básicamente a ciclón y a terremoto. Como ustedes pueden apreciar en este mapa, nuestra isla se encuentra en la zona de los huracanes debido a su ubicación tropical. Y como los huracanes se desarrollan precisamente con el agua cálida y el vapor que se forma con las altas temperaturas, obviamente la zona del Caribe es especialmente favorable para la formación de los mismos. O sea que ese riesgo no nos lo despinta nadie. En lo que respecta al riesgo de terremoto,
en nuestra isla se localizan varias fallas geológicas que la hacen propicia a experimentar esos movimientos telúricos. Ya luego los expertos sismológicos que tenemos aquí que forman parte del panel, o el experto sismológico que forma parte del panel, va a poder dar más detalles sobre eso. Pero realmente este es un mapa donde se localizan, donde podemos ver varias regiones del país que están clasificadas en base al índice PGA, que no es el PGA de golf, es el Peak Ground Accelerator. Ese índice se refiere a la aceleración máxima que sufre el suelo al momento de un sismo, es decir, qué tan fuerte tiembla el suelo al momento del sismo. Esa es una escala diferente a la de Richter o de Mercalli, puesto que el PGA es una escala de aceleración. Richter mide la energía y Mercalli, que es la más utilizada en nuestro medio, básicamente es una escala que lo que un poco más subjetiva porque se toma como referencia los daños a edificaciones y la sensación humana. Como se puede ver, hay una gran parte de nuestro país pues está considerada dentro de las regiones más expuestas a siniestros de terremoto. ¿Cuáles han sido los huracanes que han tenido mayor impacto en República Dominicana? Ya también Ricardo en su introducción lo mencionó. El huracán de San Zenón en el año 1930. Con ese huracán pasó algo muy curioso y fue que como el centro pasó exactamente por arriba de la ciudad de Santo Domingo, las personas, los habitantes de Santo Domingo, cuando el ojo del huracán estaba atravesando la ciudad, pensaron que el huracán había cesado y salieron a las calles. Y cuando el huracán cambió no de velocidad, de rotación, en ese momento, pues ahí fue que se produjeron la mayoría de las catástrofes de la pérdida de vidas humanas. Y también la ciudad estaba, las edificaciones eran edificaciones básicamente de mampostería, edificaciones de mucha madera, mucho zinc, y eso las hizo muy vulnerables al ciclón. Luego el huracán David, el 31 de agosto del 79, de ese sí me acuerdo perfectamente. Eso fue una tarde de agosto, un viernes. Fue un huracán categoría 3 que dejó más de 2.000 víctimas y representó para la industria un total de más de $100 millones en siniestros pagados. Luego el huracán George en el 1998, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí recuerdan ese huracán. Fue un huracán categoría 3, dejó 1.000 víctimas. Y a la industria le representó pagos totales de por encima de los $500 millones. Y luego el huracán Jean, que cuando atravesó la República Dominicana se convirtió más bien en tormenta tropical, pero el problema de Jean fue que se estacionó mucho tiempo en la zona de Bávaro, Punta Cana, y al estar estacionado, aunque en algunos casos con viento de tormenta tropical durante tanto tiempo, los daños que ocasionó fueron muy, muy cuantiosos, sobre todo al sector de hospitalidad. Pues bien, ante todo lo que hemos visto, ¿cuál debería ser el papel del corredor de seguros frente a sus clientes de cara a la ocurrencia de todos esos eventos catastróficos que hemos visto? El rol tradicional que el corredor de seguros ha desempeñado para sus clientes frente a la ocurrencia de desastres naturales tiene mucho que ver con las labores que se ejecutan con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, ya que en el momento en que el evento está pasando, es muy poco lo que el corredor puede hacer. O sea, en el momento de un terremoto, es muy poco lo que hay que hacer. En el momento de un ciclón, ya las medidas que no se tomaron prácticamente no se pueden tomar. Entonces, por eso el rol del corredor de seguros básicamente se ha basado en asesorar a sus clientes para la identificación y transferencia de los riesgos puros. Se ha concentrado también en velar porque las pólizas de los clientes estén al día y que los mismos, o sea, que los clientes estén conscientes de cuál es el alcance de su cobertura. Dentro de eso cae, obviamente, que las pólizas provean las coberturas básicas y suplementarias que pudieran ser necesarias, que los límites, sublímites y deducibles sean adecuados. También, dentro del papel tradicional del corredor de seguros está gestionar los protocolos de acuerdo de servicio con las aseguradoras, gestionar la asignación previa de ajustadores para el manejo de siniestros en los casos de que algunos clientes lo ameriten, proveer instrucciones claras de cómo proceder para
salvaguardar las propiedades y los salvamentos. Eso no tiene que esperar el momento del siniestro para poderse tramitar con los clientes. De la misma manera, proveer indicaciones claras del tipo de información o documentación que se va a requerir para ajustar el siniestro, haciendo mucho énfasis en el resguardo de la data. Y después de acontecido el siniestro, obviamente asesorar al cliente en la presentación y el cobro de reclamo una vez que el siniestro se materializa. Esos son funciones, vamos a decir, que hoy en día esa función de transferencia del riesgo a las aseguradoras reviste mucha importancia que podamos hacerlo de la manera más profesional y más técnica posible. ¿Y por qué? Porque cada día que pasa, los reaseguradores y los aseguradores, obviamente incentivados y motivados por los reaseguradores, tienen menos margen de flexibilidad. Y eso, obviamente, por todo el historial de siniestros catastróficos que se han venido registrando en los últimos 40 años. Entonces, yo recuerdo cuando el huracán David, yo me estaba estrenando prácticamente en la industria y estaba haciendo las veces de encargado de reclamaciones de una compañía aseguradora extranjera que pertenecía al grupo AFIA, que después se convirtió en Cigna. Y el siniestro del huracán David fue un viernes en la tarde, a las 3 de la tarde. El lunes en la mañana nos pudimos reportar todos a la oficina. Por suerte teníamos generadores de emergencia en ese momento y teníamos un nivel de comunicación telefónica razonable. Teníamos comunicación telefónica. Para la tarde de ese día, del lunes, ya nosotros habíamos podido tener un estimado de qué tan severos habían sido los daños estimados que habían sufrido nuestros clientes y pudimos sentarnos a calcular aproximadamente por dónde pudiera andar la responsabilidad total comprometida de la compañía. Y yo me acuerdo que esa tarde yo me senté con la persona que manejaba la parte técnica, determinamos cuánto era atribuible a cada reasegurador en base a la participación que tenía en los contratos de la compañía y también a la participación que tenía por vía facultativa. Y esa tarde me acuerdo que yo me senté en una máquina de Telex que estaba funcionando en ese momento y enviamos un Telex a los principales reaseguradores diciéndole, mire, pasó este siniestro, estimamos que su participación por vía de contrato asciende a tanto, por vía de facultativo asciende a tanto, agradeceremos su remesa a la cuenta número tal del Royal Bank of Canada de la Isabel la Católica número tal. Señores, eso fue un lunes por la tarde y el viernes ya estaban todos los fondos de los reaseguradores en esa cuenta. Nosotros en ese momento comenzamos a pagar anticipos de reclamaciones y en muy poco tiempo comenzamos a pagar reclamaciones sin mermar ni siquiera vamos a decir, el flujo de efectivo de la compañía. Eso que se dio hace 40 años es algo que es muy difícil que se pueda repetir en este momento, por obviamente todo el giro que ha tomado la experiencia siniestral y que ha reducido los niveles de flexibilidad. Entonces, quise poner eso como anécdota porque la situación ha cambiado mucho y eso nos lleva a que en la parte transaccional seamos lo más cuidadosos posible en la transferencia de los riesgos de nuestros clientes. Ya cuando vino George, yo me acuerdo que en Marsh Franco Acra nosotros manejamos un total de 500 reclamos. En ese momento éramos Franco Acra Tenía Seguro. A la semana del siniestro ya teníamos el 95% de los casos visitados, de los clientes que habían tenido pérdida visitados. Al 31 de diciembre, el siniestro había sido el 22 de septiembre, teníamos el 95% de los casos ajustados. Y a ese 31 de diciembre, de ese 95%, teníamos el 85% pagado. También eran otros tiempos, eran otros niveles de reacción, eran otros niveles de flexibilidad. Pues bien, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido a raíz del huracán María en Puerto Rico, a raíz del terremoto de México, a raíz del terremoto de Chile? Que si bien es cierto que
debemos de ser cuidadosos y de ser lo más profesionales posible, lo más técnicos posible al momento de transferir los riesgos de nuestros clientes a las aseguradoras para que estén debidamente cubiertos a través de las pólizas, los que se pueden asegurar. No es menos cierto de que eso no es suficiente. Lamentablemente no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque si vemos todo lo que se vivió después de esos eventos catastróficos, principalmente tomando como referencia el evento de Puerto Rico, donde todos los servicios públicos colapsaron, en algunos casos por semanas y meses. La zona metropolitana de Puerto Rico tuvo prácticamente mucha parte de la zona metropolitana, tuvo hasta 2 meses y medio sin servicio eléctrico, los servicios de telefonía interrumpidos, no habían condiciones para prestar servicios médicos, se produjo una escasez enorme de combustible, eso afectó el transporte de los habitantes, el funcionamiento de los generadores eléctricos, el tráfico aéreo se vio afectado por semanas. Esto también influyó mucho. El radar que controla el tráfico aéreo de Puerto Rico, que se encontraba en medio de la isla, desapareció. Y entonces eso hizo que los controladores solo permitieran los vuelos de día y con media hora de intervalo entre ellos. Y en adición a eso, como no habían hoteles disponibles, las tripulaciones no podían quedarse a dormir en la isla. Tenían que llegar y salir el mismo día. Entonces, todo eso hacía todavía más complicado los esfuerzos de recuperación. También las navieras fueron controladas por el gobierno. Eso redujo enormemente el tráfico de los bienes comerciales. Los precios de los bienes subieron muchísimo por la escasez, por las leyes de oferta y demanda. Las aseguradoras fueron desbordadas en su capacidad de poder atender los reclamos. Nuestra oficina de Puerto Rico atendió 2.184 reclamos que sumaron un monto total de $793 millones. Al día de hoy, solamente un 6% de esos casos permanecen abiertos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere del corredor de seguro en ese momento? En esos momentos, lo primero es que hay que ser empáticos con los clientes, o sea, tenemos que orientarlos hacia dónde deben dirigir las solicitudes que no tengan relación con el seguro. Gestiones de autoridades, gestiones con servicios de emergencias y demás. Muchas veces los clientes piensan que nosotros tenemos a nuestro cargo una serie de servicios que realmente no controlamos. Debemos de evitar generar expectativas incorrectas sobre el alcance de las pólizas. Hay que ser muy claros con los clientes en relación a lo que se cubre, lo que no se cubre, para evitar inconvenientes y complicaciones posteriores. Tenemos que generar calma, tenemos que ser un ente de calma, no podemos, dentro de toda la situación de crisis que se vive, no podemos estar infundiendo pánico. Hay que trabajar en equipo, el hecho de coordinar, ejercer una adecuada coordinación de recepción y transmisión de los reportes de las aseguradoras, de los reportes de siniestros de las aseguradoras es importante. Integrar la mayor parte del personal a la tramitación y manejo de reclamos. Dividir las acciones y los seguimientos de esos reclamos, ya sea por ajustadores, ya sea por aseguradores, ya sea por complejidad de los casos, dependiendo de, obviamente, cómo esté compuesta esa masa de reclamos. Y mantener la comunicación continua con las aseguradoras, porque este es un proceso viviente, o sea, hay que estar permanentemente revisando los procesos que se están poniendo en funcionamiento al momento de una catástrofe para ir haciendo las correcciones del lugar. Porque no hay una receta única, o sea, los procesos deben de irse adaptando conforme se vaya requiriendo durante el manejo de la crisis. Y tener presente de que cada evento catastrófico es un evento diferente, por lo que se requiere muy buenos niveles de comunicación. Ahora bien, ante todos los elementos disruptivos que hacen su aparición después de un siniestro catastrófico, es utópico pensar que luego de un desastre natural, una póliza de seguro por sí sola va a poder garantizar una rápida reparación de los daños. Y de la misma manera que a través de una póliza yo voy a conseguir que retornar a las operaciones normales de mi negocio de una manera rápida y en un tiempo prudente. Entonces resulta claro, nos ha resultado claro a lo largo de los años y a lo largo de las experiencias vividas,
de que se necesitan otras medidas y previsiones que nos ayuden a restablecernos de una manera más eficaz y más rápida. Y precisamente es ahí donde toma preponderancia lo que es el rol del corredor de seguros, enmarcado obviamente en una visión de futuro y en lo que son las necesidades de los clientes. Y es por eso que el rol del corredor de seguros debe de ir evolucionando desde un enfoque basado meramente en los aspectos transaccionales para convertirse en un socio estratégico de sus clientes en la gestión de los riesgos. Y de esa manera poderlos ayudar y poderlos guiar en el proceso de identificar, medir y evaluar todos los riesgos a que están expuestos los clientes, independientemente de que estos riesgos sean asegurables o no asegurables, de que sean transferibles a las aseguradoras o no. Porque por el hecho de que un riesgo no sea transferible a una aseguradora, no quiere decir que no lo tengamos en el radar y que no podamos trabajar una serie de mecanismos de prevención y de manejo de esos riesgos que nos permita disminuir las probabilidades de que ese riesgo se dé o de si se da, disminuir el impacto que ese riesgo pudiera tener en las operaciones de nuestros clientes. Entonces, por eso es que tenemos que ver los riesgos de nuestros clientes en un espectro de 360 grados, mucho más allá de lo que son los riesgos puros, que son estos que están en este cuadrante. Porque si nosotros nos concentramos únicamente en estos riesgos que son transferibles, vamos a estar dejando de lado la mayor proporción de los riesgos a que nuestros clientes están expuestos y que pudieran ser los que causen las mayores pérdidas, tal como vamos a poder apreciar en el próximo gráfico. En un estudio que realizó la firma Wharton, se determinó que la mayor causa de pérdida de valor o de quiebra de las empresas que pertenecían al Standard & Poor's 500 se debía al acaecimiento de los riesgos estratégicos. Lamentablemente no se ve bien acá, pero los riesgos estratégicos representan el 47% de los riesgos a que están expuestos los clientes. Dentro de esos riesgos estratégicos tenemos riesgos de competencia, de marca, de imagen, de fusiones, adquisiciones, de canales, de redes. El otro porcentaje importante, riesgo financiero, 34%. El 34% de las empresas que se fueron a la quiebra o perdieron valor fue porque no supieron manejar sus riesgos financieros. El 18% correspondió a riesgos operacionales y solamente un 1% correspondió a los riesgos puros. ¿Por qué? Porque los riesgos puros son fácilmente transferibles y obviamente te acontece un riesgo puro y tú tienes tu póliza de seguro para resarcirte. Entonces, es por eso precisamente que para que nuestros clientes puedan hacer frente de una manera exitosa a cualquier evento, ya sea individual o catastrófico, es necesario que se ponga en práctica una cultura de gestión de riesgo que abarque todas las exposiciones que no son asegurables y que pudieran acontecer por sí solas o que pudieran ser detonadas por un evento catastrófico. Esa gestión de riesgo nosotros la basamos en esas 12 disciplinas que se señalan ahí, que forman parte de un marco de trabajo de resiliencia organizacional, y cada una de esas disciplinas debe de implementarse como un sistema y luego se integran dentro de un marco de trabajo. Como se puede apreciar en esas disciplinas abarcan temas de continuidad de negocio, de operaciones, respuesta a incidentes, gestión de crisis, comunicaciones, seguridad de la información, ambientes críticos, temas legales de auditoría, compliance, financieros, organizacionales, en fin, abarca todo ese espectro de riesgo que va mucho más allá de lo que son los riesgos asegurables. Entonces, ante lo que hemos visto, ¿cuál es el nivel real de desarrollo de la gestión de riesgo que tenemos nosotros en Latinoamérica y que tenemos en República Dominicana? Recientemente, nuestra división de Marsh Risk Consulting, con la colaboración de la Risk and Insurance Management Society, RIMS por sus siglas en inglés, llevó a cabo el tercer benchmarking de gestión de riesgos en Latinoamérica.
Y dicho estudio abarcó una muestra de 294 organizaciones que están esparcidas por más de 10 países de Latinoamérica, incluyendo la República Dominicana. Y en ese estudio en esa muestra se encuentran representadas más de 20 actores económicos, 20 sectores económicos. De ese estudio se desprende que en Latinoamérica el 39% de las empresas encuestadas tienen un nivel medio de gestión de riesgo, que es un nivel donde hay una gestión de riesgo más o menos establecida. Un nivel de riesgo establecido significa que la gestión de riesgo ha sido implementada dentro de los procesos rutinarios de la organización, pero sin muy para allá ni muy para acá. En la República Dominicana, ese porcentaje se sitúa en un 47.4% de empresas que están en ese nivel medio de gestión de riesgo. El sector que en nuestro país lidera el nivel de madurez en gestión de riesgo es el sector financiero, y es básicamente por todas las regulaciones y todas las normativas que tienen que cumplir y que tienen que dar cuenta a sus organismos regulatorios, donde ya el riesgo forma parte de lo que es, vamos a decir, el core business de la empresa. Entonces, en resumen, todo eso nos ha llevado a que nosotros redefinamos nuestro rol como corredores de seguro, como gestores de riesgo. ¿Con qué finalidad? Básicamente para poder proveer herramientas que les permitan a nuestros clientes la apropiada identificación, medición y evaluación de todos los riesgos, puros y no puros, a los que están expuestos. Para poder proporcionar la asesoría y el acompañamiento en la definición de las estrategias de prevención, mitigación y eliminación y transferencia de esos riesgos, que es la gestión de riesgo. Y como parte de esa gestión de riesgo, apoyar en la definición del plan de continuidad del negocio, del plan de respuesta ante desastres y del plan de manejo ante una crisis. Dado el margen de tiempo que tenemos para desarrollar nuestro tema, resultaría prácticamente imposible que nosotros pudiéramos delinear extensamente toda la metodología y los factores que componen un plan de continuidad de negocios y de manejo de crisis como parte de un sistema de gestión de riesgo. Pero no obstante, es oportuno que tomemos en consideración los siguientes puntos. Que un plan de continuidad de negocio debe de considerar un procedimiento para mantener actualizados los directorios de los colaboradores y suplidores, que debe de establecer protocolos de comunicación, evacuación, puntos de encuentro, registro de visitantes. Eso del registro de visitantes nos puede parecer un poco ligero. Sin embargo, ante el acontecimiento de una catástrofe y de una situación grave en nuestras ubicaciones, es importante tener un registro y saber quiénes estaban en nuestras instalaciones en un momento determinado, cuáles de nuestros colaboradores estaban, cuáles de nuestros visitantes estaban, porque que ojalá que nunca sea el caso, viene un terremoto, hay un grave daño en el edificio, usted necesita saber quién está dentro y preferiblemente que la información que esa información no esté dentro del edificio que se cayó. Entonces, la creación de un comité de emergencias, eso es vital. Establecer también los canales alternos de comunicación con los clientes, la empresa, los colaboradores. La coordinación con los empleados, los mecanismos de notificaciones que deberían ser mediante sistemas automatizados y preferiblemente controlados desde el exterior. La identificación de suplidores críticos, disponer de planes alternos para asegurar los suministros de materiales, planes alternos para facilitar la movilidad de los colaboradores, identificar equipos de comunicación que sean viables de acuerdo con la empresa. O sea, nosotros que estamos en una zona catastrófica, tener un teléfono satelital es vital para poder asegurar una continuidad de la comunicación y una comunicación con el exterior, porque nosotros en un momento determinado, todos nuestros suplidores de comunicaciones pudieran colapsar. Asegurar disponibilidad y resguardo de la información y mecanismos de recuperación. Protocolos específicos sobre terremotos, huracanes, incendios. Identificar y evaluar los procesos claves para mantener el negocio operando. Planes educativos para los colaboradores sobre los planes de continuidad de negocio y manejo de crisis. Y también, algo muy importante,
para esos momentos de crisis, planes de ayuda, incentivos, de iniciativas de bienestar para los colaboradores durante el tiempo que dure la emergencia. Eso es importantísimo porque si los colaboradores de una empresa están pasando por situaciones difíciles, es muy poco probable que puedan desarrollar una labor efectiva. Entonces, todo eso nos lleva a una gran pregunta, y es si nosotros como corredores de seguros estamos preparados para garantizar la continuidad de nuestros servicios al momento de la ocurrencia de una catástrofe. Yo creo que esa es una pregunta que todos los corredores de seguros que estamos aquí participando de esta actividad deberíamos de hacernos. Los planes de continuidad de negocio que forman parte de la resiliencia organizacional no es algo que compete únicamente a nuestros clientes. Eso es una cadena. Si se rompe uno de los eslabones, el cliente no va a poder recibir el servicio y por eso es imperativo que nosotros como corredores de seguros hagamos las inversiones en tiempo y en recursos para poder desarrollar nuestros propios planes de contingencia, que en el fondo deben de contemplar muchos de los aspectos que vimos anteriormente cuando nos señalamos los planes de continuidad de negocio de nuestros clientes. En nuestro caso específico, nosotros disponemos de un sistema automatizado de manejo de resiliencia del negocio, el cual está estrechamente alineado con estándares y prácticas de la industria. Parte de ese sistema lo constituye un portal al cual tiene acceso el equipo local e internacional de resiliencia y de emergencia y que se puede utilizar para ejecutar una serie de acciones y activar una serie de acciones, valga la redundancia, tanto antes como durante y después de la emergencia. También parte de ese sistema de manejo de resiliencia lo constituye una herramienta para determinar los posibles efectos de una interrupción en las operaciones críticas y así poder ejecutar con antelación las previsiones del lugar. O sea, ahí se prueban los servidores. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros servidores de aquí están replicados en un sitio en Dallas y a su vez ese de Dallas tiene otro servidor espejo en otra localidad remota. De forma tal de que si desaparece toda el servidor, la parte física nuestra aquí en Dominicana, como quiera tenemos la información que podemos accesarla. Porque sin información, obviamente va a ser muy difícil uno poder dar un servicio adecuado cuando llegue el momento de un siniestro. A pesar de que nuestro sistema de manejo de resiliencia del negocio provee una serie de herramientas para garantizar la operatividad de la empresa ante ese tipo de situaciones y el servicio a los clientes, localmente, por la incidencia de terremoto y ciclón, hemos desarrollado planes de contingencia específicos en lo que corresponde a esos dos riesgos, como una forma de complementar nuestro plan de resiliencia. Entonces, ya para finalizar y para cumplir con el tiempo asignado, me estoy pasando por 4 minutos 38 segundos. Ya para finalizar, nosotros en nuestro rol de corredores de seguro y dadas las exposiciones catastróficas que tenemos, nosotros estamos en la obligación de propiciar un diálogo abierto y franco con las aseguradoras, que son actores estelares en cualquier proceso de reclamación que involucre desastres naturales. El objeto de ese diálogo debería ser incentivar a que las mismas tengan articulado ese plan de continuidad de negocio y respuesta a crisis en caso de que no lo tengan o en caso de que algunas no lo tengan en la extensión que debieran, y a que compartan con nosotros los detalles que puedan ser compartidos de ese plan, que no sean confidenciales. Porque de antemano sería muy recomendable que pudiéramos identificar sinergias y eficiencias operativas y eficiencias metodológicas que pudieran generarse para el manejo en conjunto de esos eventos catastróficos. Nosotros no podemos perder de vista, señores, que el nivel de servicio y de atención que van a recibir nuestros clientes ante la ocurrencia de una catástrofe va a estar muy ligado también con los planes de contingencia de las aseguradoras y con los planes de contingencia que las aseguradoras estén en posición de ejecutar.
Y la experiencia reciente de otros países indica que es necesario y conveniente que puntualicemos con antelación sobre esos temas, con las aseguradoras que son nuestros suplidores. Eso es parte de nuestra cadena de suministro también, que tenemos que contextualizar dentro de nuestro plan de contingencia. Entonces, en definitiva, todos nosotros somos parte de una cadena. Clientes, aseguradores y nosotros los corredores. Y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, la exhortación que quiero hacerles, ya para finalizar mi intervención, es que vamos a tratar de que cada uno de nosotros, en cada una de nuestras respectivas áreas, no nos convirtamos en ese eslabón débil que vaya al traste con la cadena. Muchas gracias por su atención y luego en el panel pues quedaremos abiertos a cualquier tipo de pregunta o inquietud que ustedes pudieran tener. Muchas gracias. Esta presentación, como bien dijo, es necesario que el corredor tenga un rol activo, resiliente, ante la ocurrencia de cualquier desastre natural. Pero, como bien dijo Ricardo en un inicio, es necesario el trabajo en conjunto de los mecanismos de defensa, de los expertos, que estén de la mano de los expertos meteorológicos, geológicos, todo lo que tengan que ver con atención ante desastres. Por esto vamos a dar inicio a lo que es el panel que tenemos para hoy. Para eso quisiera llamar a nuestro moderador estrella, al licenciado Franklin Glass, que también es el líder de la Comisión de Capacitación. Un fuerte aplauso para él, por favor. Entonces, antes de llamar a los panelistas y llamar nuevamente a don Valdés, quisiera hablar un poquito de los expertos que nos estarán acompañando en el día de hoy. El licenciado Jean Suriel tiene 14 años de experiencia en el manejo de la información meteorológica y climática en los medios de comunicación. Ha laborado desde el 2000 en CDN Radio y Periódico El Caribe. Desde 2005 desarrolló programas especializados en la información meteorológica en Noticias SIN con Alicia Ortega, Clave Digital y Sol 106.5. Desde el 2009 en Telecentro y RNN. Y desde el 2013 retomó las funciones de presentador de noticias y editor meteorológico en el nuevo proyecto de NCDN bajo la dirección de la veterana Nuria Piera, columnista del periódico Diario Libre. Fue asesor en materia de comunicación e imagen en la Oficina Nacional de Meteorología, conferencista para la Organización Meteorológica Mundial. El ingeniero José Luis Germán es especialista en gestión de riesgos. Bien, luego de la intervención magistral del pasado presidente de ADOCOSE y director CEO de Marsh Franco Acra, el amigo Enrique Valdés, la introducción de Ricardo, nuestro presidente, preguntar primeramente, si ustedes tienen 2 minutos para respondernos, cada uno de los participantes, República Dominicana, analizando históricamente lo que ha sido desastres naturales en nuestra isla, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Realmente el sector asegurador, por los riesgos que está asumiendo actualmente, está, y así lo ven los números, ustedes saben que yo trabajo mucho con números, los números dicen que nosotros estamos, los aseguradores, estamos muy bien resguardados para hacer frente a posibles eventos de la naturaleza que pudieran suceder en el futuro. Como bien decía Enrique, definitivamente en el tema de los huracanes, nadie nos despinta que vamos a tener en un momento dado un evento importante climatológico. Y con respecto a terremotos, como dicen los expertos, está por verse si realmente los códigos de construcción son lo que se están haciendo las edificaciones. Una preocupación que tiene la industria hoy en día, y es lo que tiene que ver con el tema de las viviendas. Nosotros hemos estado pregonando de que el Estado dominicano debe tomar esta preocupación, y es que la mayoría de las viviendas que están aseguradas
es bajo la modalidad del préstamo hipotecario y en la mayoría de las instituciones financieras el seguro que está pagando hoy el día el deudor hipotecario es lo que corresponde al préstamo, por lo que quiere decir que están desprotegidos la otra parte del valor de la vivienda. Y siempre he dicho que de manera voluntaria, señores, de casi 3 millones de viviendas de todo tipo, hay solamente 14,000 viviendas aseguradas de manera voluntaria. Lo que quiere decir es que el día que haya un evento de la naturaleza importante, mucha gente se va a quedar sin dinero y sin vivienda. O sea que debemos prepararnos y tratar de, ustedes, todos los que estamos aquí, de representantes de la industria, tratar de llevar a la conciencia de los adquirientes de vivienda de que definitivamente tengan que asegurarse. Muy bien. Sí, y Villamán, tú te referiste a la parte, vamos a decir, de vivienda privada y trasladando esa misma preocupación, yo la traslado a lo que tiene que ver con la infraestructura del país, que lo que tiene que ver con nuestros puentes, con nuestras carreteras, con nuestras presas y con todos los edificios que forman parte de los activos gubernamentales, todos los edificios públicos. ¿Qué pasaría en el caso de que haya una catástrofe que afecte ese tipo de situaciones, ese tipo de bienes? Hoy en día hay muchas soluciones novedosas para trabajar, para asegurar los bienes estatales que se encuentran así dispersos en toda una geografía. Tenemos la solución de los seguros paramétricos, por ejemplo, que eso es algo que pudiera explorarse como una forma de proveer cierto nivel de cobertura al Estado, porque es preocupante que gran parte de los bienes del Estado, que son objeto de exposición y por lo tanto pueden ser objeto de pérdida, no se encuentren asegurados. Yo creo que existe la forma, existen los métodos de que eso se pueda hacer de una manera que sea viable económicamente para el Estado, que sea viable desde el punto de vista de cobertura, que represente una garantía, represente una seguridad de que el patrimonio nacional va a estar resguardado. Pero es algo que nosotros también como corredores, como sector, tanto aseguradores como corredores de seguros, deberíamos tratar de ir conduciendo más bien al Estado en ese carril. Pero lo más preocupante que traigo a colación, de acuerdo a su pregunta, no estamos olvidando del riesgo urbano. Hoy en día República Dominicana tiene una gran ciudad que es Santo Domingo, una gran metrópolis, en donde años atrás una estación de gas licuado de petróleo, GLP, para llenado de tanques, estaba en las afueras de la ciudad. Hoy en día la hemos arropado. Entonces, si nos vemos con la última emergencia, de riesgo urbano que tuvimos con la explosión de Poliplas, en donde no solamente afectó a la industria, sino también el entorno, alrededor de esa industria. 5,000 personas fueron evacuadas, 5,000 personas fueron llevadas acá a casas de familiares y amigos, otros lugares. Y realmente la pregunta viene, ¿qué tan o cuán preparados estamos nosotros? Y esa es la preocupación. La preocupación viene porque nos enfocamos desde el punto de vista, como bien decía el caballero, de que 14,000, viviendas voluntariamente se han presto a tener un seguro. Lamentablemente es así. El Estado Dominicano, como bien decían ustedes también los expositores, tiene que recurrir a fondos para ayudar a esas personas que perdieron su vivienda en gran parte, porque no estaban asegurados por un lado y por otro lado también por la carencia de planes, de continuidad, de retorno, de recuperación temprana en los entornos de las industrias, que muchas están aseguradas y otras no.
y eso es lamentable. Entonces, visto este panorama del riesgo urbano que tenemos hoy en día, tenemos grandes ciudades, Santiago, Puerto Plata, la misma Santo Domingo. Entonces tenemos que enfocarnos en eso. Se hablaron de los planes, se hablaron de tener, digamos, planes de recuperación, planes de contingencia, sí, pero esos planes de contingencia tienen que estar de la mano, digamos, con el entorno de los estamentos de coordinación, preparación y respuesta. República Dominicana hoy en día es vulnerable a muchos eventos, no solamente el natural. Tenemos 14 fallas sísmicas que luego nuestro experto en geología y sismología nos lo va a explicar. Están activas. Aquí ocurren diariamente cientos de sismos, microsismos, que quizás no lo sentimos, pero ¿cuándo será el día que una de nuestras fallas, principalmente la trinchera de los muertos, quiera liberar energía? Que de hecho se habló del terremoto de Haití, pero fue producido por una de nuestras fallas y se reflejó allá. Aquí lo sentimos. Fue un sismo de 6.3 y aquí lo sentimos 5.7, 5.8 más o menos. Gracias a Dios no ocurrió nada desde el punto de vista de infraestructura, pero sí ocurrió porque nuestros mecanismos, digamos, colapsaron. Los puertos, aeropuertos. República Dominicana se convirtió en el trampolín para llevar ayuda humanitaria hacia Haití. Y eso colapsó el sistema aduanero, colapsó el sistema, digamos, de transporte, nuestras vías, etcétera. Recibimos más de 1.566 instituciones, países inclusive, ejércitos inclusive, que utilizaron Santo Domingo como puente para ir hacia Puerto Príncipe, hacia Haití. Y eso colapsó nuestro sistema. Entonces nosotros estamos preocupados en ese sentido. Qué bueno de que esta conversación tiene que ver con la aseguradora. Entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros? Yo creo que educación. Llevar ese mensaje a la ciudadanía, llevar ese mensaje a la población de que realmente debemos de cuidar nuestros patrimonios. Porque no solamente vamos a depender porque sí, porque un miembro de Defensa Civil, de Cruz Roja, de Bomberos, etcétera, va a ir y me va a cuidar. No, ese no es el plan, ese no es el sistema. Nosotros tenemos que ser autosuficientes. Puerto Rico estaba en el 2018 y amaneció en 1920. No hubo electricidad, no hubo agua, todos los servicios colapsaron, un retroceso total. Yo estuve en Puerto Rico hace 4 semanas y pude contactar todavía los servicios que están tan precarios en algunas localidades. Y entonces traigo esa preocupación no solamente a los opositores, sino también a la conciencia de todos ustedes y a sus empresas. Tenemos que llevar ese mensaje a la ciudadanía, a las industrias, recuerdo que usted lo llamó colaboradores también, ¿no? Entonces a esos colaboradores tenemos que llevar el mensaje, tenemos que prepararnos porque no sabemos el día que nos pueda ocurrir a nosotros. No hay un país en el mundo que pueda tener o eficientemente una preparación completa para cualquier tipo de evento que pueda presentarse. Le puedo dar muchos ejemplos. Japón, un tsunami se convirtió en una emergencia radiológica nuclear por la planta de Fukushima. ¿Quién iba a pensar eso? Japón, que tiene una cultura mucho mayor avanzada que nosotros en cuanto a sismos y a terremotos. Sin embargo, Estados Unidos, con el caso de todas las tormentas que han tenido, Katrina, Andrews y un montón, Puerto Rico, nuestro gran aliado y hermano país, que siempre hemos trabajado conjuntamente en la parte de la preparación de nuestros técnicos en República Dominicana, y se convirtió de que los técnicos de República Dominicana fueron a ayudar a Puerto Rico, porque tampoco estaban preparados. Entonces, esa es la preocupación. Tenemos que prepararnos, tenemos que seguir trabajando de la mano. Y el Centro de Operaciones de Emergencia, por lo que nos corresponde a nosotros, las puertas están abiertas hacia todos ustedes, no solamente para orientarlos a hacer los planes, que es nuestra especialidad. Siguiendo en el mismo tenor de José Luis y del Centro de Operaciones de Emergencia, ¿dónde está República Dominicana en la actualidad, en el ámbito climatológico? Y ya hace aproximadamente unos 10, 15 años que se ha venido hablando de manera seria del cambio climático, de los efectos de los gases de efecto invernadero, de cómo está incidiendo en el calentamiento a nivel general, no solamente en los océanos, que es la mayor preocupación, sino también en los polos, también en zona habitable, en tierra, en la atmósfera. Es decir, en sentido general se está evidenciando esa realidad. Pero ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un mundo cada vez más complicado, y dentro de 10, 15, 20 años ya no estaremos hablando de cambio climático, sino de crisis climática. Y eso es muy preocupante
porque en tan solo 20 años, 98, 99, 2000, hasta la fecha, las temperaturas a nivel planetario y por qué no, también en República Dominicana, se ha evidenciado cómo ha incrementado de manera significativa. Si no, vamos a pensar nosotros, como dominicanos, como ciudadanos, en el año 2000, ¿dónde estábamos? Y si sentíamos el mismo calor que hoy en día estamos sintiendo cuando salimos a la calle. Entonces, es una realidad. Ya el cambio climático que se manejaba como una teoría y como un pronóstico a futuro hace ya varios años, es una realidad que nos está afectando. Entonces, ¿cómo se está preparando República Dominicana para dentro de 50, 80, 100 años enfrentar las consecuencias de ese calentamiento global? Entiendo que sí, República Dominicana se está preparando, incluyendo las instituciones públicas, las empresas, la sociedad en sentido general, pero va a un paso moderado y debiera ser un poco más rápido, porque las consecuencias a nivel ambiental, a nivel climático, van más rápido que nuestras acciones. Entonces, ya de ahora en adelante, lo que tenemos que hablar es, en vez de detener las consecuencias de ese cambio, de esa crisis climática que se ha desatado a nivel global, tenemos que enfrentarnos ahora a una adaptación de lo que venga en lo adelante. No sabemos cómo podría venir. La naturaleza tiene vida propia y por lo tanto podríamos estar enfrente de consecuencias muy desastrosas y peligrosas en los próximos 100 años. En relación a la sismicidad de nuestro país, donde tenemos un gran número de fallas donde se pueden originar fuertes temblores. El último temblor que recordamos, ¿verdad?, que hizo daños en nuestro país fue el del 2003 en Puerto Plata. Recientemente tuvimos uno en la parte este, ¿verdad?, que ocasionó ligeros daños en escuelas y algunas edificaciones en La Romana y San Pedro de Macorís y en Higüey. Es decir, nuestro país es altamente sísmico y por lo general tenemos grandes actividades sísmicas en diferentes puntos. Pueden verlo en la página nuestra en internet, donde diariamente registramos una serie de temblores, lo que nos indica, ¿verdad?, que nuestro país en cualquier momento puede tener un evento catastrófico, ¿verdad?, que pueda ocasionar algún daño, para lo cual debemos de prepararnos. Y una forma de prepararnos es básicamente educar a la población a tomar las medidas preventivas de cualquier índole. Muy bien. Una pregunta que siempre nos hacemos con ustedes aquí presentes, representantes de los diferentes organismos, expertos. Si yo les preguntara, o si nosotros aquí les preguntáramos, y nos dieran en 3 minutos, ¿cuál sería un plan o un protocolo de acción ideal donde nos integremos el sector asegurador, organismos y entidades reguladoras y de atención ante desastres, expertos en los temas, que puedan elaborar un camino, un plan o continuar algunos que se estén haciendo, unos colaborando con experiencias, otros poniendo a disposición sus empresas y el sector asegurador integrándolo a esa solución? Si yo le preguntaría cuál sería un protocolo de acción ante desastres que deba tener República Dominicana, ¿cuál sería su idea? Realmente debemos de preocuparnos por saber cuál es la exposición de la isla, cómo nos puede impactar desde el punto de vista económico y de pérdida de vida. Es un siniestro de gran magnitud, primero. Segundo, tratar de modificar esa parte de la ley para tratar de que la compra de las coberturas se hagan conforme a la exposición que hay en la isla con ambos catástrofes. Y otro aspecto que hay que tomar en consideración, y es que al momento de una catástrofe se van a ver los bienes asegurados que están protegidos por muchos de los aseguradores. Y quiero llevar a la sala, aquí a los presentes, la experiencia que sucedió en Chile.
¿Qué pasó en Chile? Que nos puede pasar a nosotros, y no ha pasado. Y es que la mayoría de los aseguradores tienen su sistema de contingencia, su plan de contingencia, tienen ya establecido cuáles son los corredores, los ajustadores, que son los primeros que van a visitar, los ajustadores que van a visitar la zona que se ve impactada. Pero ¿qué sucede? Sucede que va a ir un solo ajustador a esa zona y va a ajustar esas pérdidas, pero la otra compañía de seguro va a mandar a otro ajustador y la otra van a haber 10 ajustadores ajustando en esa zona. Pero si hay varias zonas, como por ejemplo en el caso de un terremoto, lo que se hizo en Chile fue que se decidió por la entidad fiscalizadora que un mismo ajustador pudiera ajustar todas las pérdidas de esa zona, no importando quién es el asegurador. Y eso hace más eficiente. ¿Cuál es el problema que ocurrió en Puerto Rico? En Puerto Rico, los ajustadores no podían llegar a la zona impactada. Entonces, sucede que muchas compañías no pudieron realmente atender los casos con celeridad. Y hubo una lentitud muy grande. O sea, realmente nosotros debemos prepararnos como sector asegurador a elaborar un plan de contingencia de la industria. Y también vamos a necesitar el apoyo del Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque muchas de las vías de comunicación se van a interrumpir en el caso de hacer un ciclón o un terremoto. Y realmente se necesita del apoyo del Estado Dominicano. Porque, por ejemplo, ¿qué sucedió en Puerto Rico? Que muchos ajustadores fueron a prestar su servicio a Puerto Rico, pero la ley estatal, la ley federal de Estados Unidos, no permite que personas que no tengan visa de trabajo puedan ejercer en el territorio norteamericano, en este caso de Puerto Rico. Y eso no permitió que hubiese una atención inmediata a los clientes. El tema de las comunicaciones, el tema de que haya combustible para las plantas eléctricas que van a suplir la electricidad de los locales, las compañías de seguros, los hoteles, los centros de emergencia. O sea, nosotros debemos hacer un gran plan de contingencia, no individualmente por cada asegurador, sino por todo el país, porque un hecho catastrófico va a afectar riesgos de todas las aseguradoras. Muy bien. Yo creo que yo pudiera resumir las consideraciones de nosotros en base al último slide de nuestra presentación, que fue la cadena. ¿Y por qué la cadena? Porque todos somos parte de un proceso. O sea, de nada vale que los aseguradores tengan sus planes de contingencia, de nada vale que los corredores los tengamos, de nada vale que los clientes lo tengan, si a nivel de gubernamental y a nivel de una serie de instituciones del Estado, esos planes de contingencia no existen. Entonces, ahí se rompe la cadena. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Bueno, que nosotros tenemos un comité de emergencias. Entonces, quizás el comité de emergencias del país es el llamado a aglutinar y a incidir y a motivar y a velar porque cada uno de los sectores que inciden en la economía, en la actividad económica, pueda ir desarrollando sus planes y servir de ente integrador de todos esos planes que al momento de una catástrofe o de un evento de daño mayor no se van a solapar entre sí, porque también esa es otra, como tú decías, con el tema de los ajustadores. 50 ajustadores en una misma localidad, ajustando uno, 2 pérdidas, otro 2 pérdidas, otro 3 pérdidas. Óyeme,
ponte de acuerdo, decir un solo ajustador y ese que arrase con todo y los otros ajustadores mándalos para otra localidad. Entonces, eso mismo es lo que habría que hacer a nivel país, o sea, que todos esos planes, primero que se incentive a los sectores productivos a que tengan, a que desarrollen sus planes de continuidad de negocio, sus planes de respuesta a emergencia, y luego que se vea desde un ángulo ya integral, se eliminen las solapaciones y se pueda tener algo que sea aplicable cuando llegue el momento determinado. Así es. En algo estamos de acuerdo, es lo siguiente, nosotros ya hablamos que tenemos que estar preparados para lo que pueda venir, perfecto, pero también ustedes se pueden convertir en asesores para sus empresas, para sus clientes, etcétera, desde el punto de vista de que no ganamos nada con tener un buen plan, puede ser el mejor plan del mundo. Lo invito a propósito, de acuerdo, para seguir el pie, a que entren a la página web del Centro de Operaciones de Emergencia, donde está la guía de cómo elaborar planes, tanto planes de contingencia para diferentes eventos, como llegamos al final, que es el plan de emergencia familiar, que es para allá, para la familia, para su casa. Pero el tema es el siguiente, tenemos que trabajar en la reducción del riesgo. Podemos tener el mejor plan del mundo, pero si no trabajamos la reducción de riesgo desde el punto de vista integral, tanto Estado, empresas, población, no vamos a estar en nada. Ustedes están ahora mismo en este salón. Yo les pregunto a ustedes, si ocurre un sismo, ¿por dónde van a salir? Aquí no hay una señalización que me indique a mí, ahora mismo, por dónde yo voy a salir. Entonces, ese asesoramiento de ustedes, que digan una sola, allá atrás. Entonces, ¿qué sucede? Si ocurre algo ahora mismo, todos vamos a salir como vacas locas, ¿no? Como toros locos, porque no estamos preparados para eso. No conocemos, ese riesgo que nosotros enfrentamos. Por lo que dijo el caballero, si nosotros no conocemos, el riesgo a que estamos expuestos, conocemos las amenazas, sabemos que los huracanes vienen todos los años, sabemos que el país tiene 14 fallas sísmicas, sabemos otra amenaza que es las inundaciones por eventos hidrometeorológicos, sabemos también que el cambio climático que habló Jean, de que nos está afectando grandemente. Hoy se están, por la alta temperatura, incendios que nunca en la historia de la humanidad se habían visto, incendios forestales catastróficos. Pero si nosotros no nos convertimos en asesores a nuestras empresas, no vamos a estar en nada. Podemos tener el mejor mecanismo para responder, para apoyar, pero si no lo hacemos integral, no vamos a tener ningún resultado. Los planes de contingencia por evento, los planes de contingencia de continuidad, de recuperación temprana, no solamente para la empresa, sino también para el sector productivo, deben de cumplirse. Ricardo hablaba en el intro del evento de que algo hemos hecho mínimamente o holgadamente bien, porque vemos que mientras más hacia atrás veíamos los números de los eventos, tanto sísmicos como de temas de huracanes, había más muertes. Ahora hay menos muertes, aunque hay gran devastación. Entendemos que lo primero es salvar la vida humana, luego el patrimonio, luego restablecernos y que el país siga funcionando. Sobre temas de protocolo, ¿qué ustedes han aprendido? Porque al ser estudiosos en la materia, uno viene viendo y dice, óyeme, cada evento, imagino yo, enseña algo nuevo. Cada evento tiene particularidades propias. Por ejemplo, el trazado de un huracán, el que entró por la capital, el que bajó, el ojo pasó centro de la ciudad. Sobre eso, en esta pregunta de protocolo, ¿qué cosas se ha aprendido últimamente? Porque el tema es que ha cambiado mucho. Hemos visto huracanes entrando a Nueva York. Hemos visto terremotos que antes no pensábamos que podían hacer el daño que hacen ahora. Entonces, sobre eso, ¿qué puntos no deben faltar en sus áreas de experiencia ante un plan de contingencia, una preparación familiar, empresarial, gubernamental? Muy bien. La clave está principalmente en la humanidad, porque el fenómeno atmosférico que va a provocar, por ejemplo, daños en una isla desierta, no es de importancia. Ahí no provoca ningún tipo de riesgo, no provoca ningún tipo de daños a nivel humano. Pero en una isla que sí haya
miles de habitantes, millones de habitantes, entonces el riesgo aumenta y aumenta cada vez más cuando la población, la mayoría o X cantidad de población esté residiendo en una zona vulnerable. Entonces, aquí en el país no se ha podido respetar al 100% esa realidad. Y voy a poner un ejemplo, las personas que viven cerca de los ríos. El gobierno tiene un proyecto para poder, por ejemplo, reubicar a cientos de familias que viven a la orilla del río Sama. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Por qué se permitió establecer un asentamiento humano en esa zona sabiendo de que estaban construyendo y permitiendo una población en una zona de alto riesgo? Entonces, República Dominicana está justamente en la misma ruta de los huracanes. Estamos en el medio de la autopista Duarte de cada temporada ciclónica. Entonces, nosotros como ciudadanos conscientes debemos tener 3 ejes fundamentales: la información, la formación y la prevención. No solamente al gobierno, porque usualmente uno responsabiliza al gobierno por las catástrofes que puedan ocurrir en una zona determinada de República Dominicana, con un ciclón, una tormenta, hasta con una vaguada que pueda provocar lluvias durante una semana, porque no solo los fenómenos atmosféricos extremos son los peligrosos. Por ejemplo, vimos en el 2016 cómo durante prácticamente todo el mes de noviembre llovió de manera significativa. Entonces provocó grandes inundaciones en la región del Cibao, en la zona norte, en el noreste. No fue ningún fenómeno atmosférico, no fue ningún ciclón. Fueron varias vaguadas que se establecieron en la región norte de República Dominicana y provocaron justamente esos daños. Entonces, la información, porque cada año esos mismos datos van cambiando. Por ejemplo, tenemos una realidad de que el mundo está interconectado, el Pacífico con el Atlántico, el Caribe con Estados Unidos. Por ejemplo, vemos cómo entre noviembre y marzo cada año llegan unas temperaturas un poco agradables a República Dominicana. Inclusive hemos visto cómo en Valle Nuevo se generan las escarchas y todo eso. Esos son efectos indirectos de lo que se genera en Estados Unidos. Las tormentas invernales que provocan grandes nevadas en Estados Unidos, Canadá, también se reflejan en República Dominicana, provocando el descenso de esas temperaturas, generando esas escarchas en Valle Nuevo, temperatura bajo cero en el Pico Duarte, que podría ser inimaginable porque estamos en una zona tropical y en la región del Caribe es totalmente calor, casi en un 95% durante el año completo. Entonces, en el Pacífico se desarrolla un fenómeno cada 5 a 7 años. Anteriormente era así. Cada 5 a 7 años se desarrollaba el fenómeno El Niño, que ya lo hemos conocido porque en República Dominicana es el principal propulsor de la sequía en gran parte del territorio nacional. ¿Qué hemos tenido en los últimos 10 a 12 meses en el territorio nacional? Justamente condiciones de sequía influenciadas por ese fenómeno que se genera en el Pacífico tan distante, pero que de manera indirecta también incide en la región del Caribe y en República Dominicana. Entonces, vamos a informarnos. ¿Qué va a suceder este año? ¿Qué tenemos este año? ¿Un fenómeno del Niño, un fenómeno neutral o un fenómeno de la Niña que provoca todo lo contrario? Por ejemplo, el Niño provoca sequía y la Niña provoca inundaciones. Justamente en el 2016, cuando ocurrieron esas lluvias que inundaron la zona norte del país, había un fenómeno de la Niña, ya en estado de disipación, pero persistía la Niña. ¿Qué sucedió entonces desde el año pasado hasta la fecha? El fenómeno del Niño. Gracias a Dios que ya finalizó el fenómeno del Niño, pero entonces ahora viene un peligro mayor para la región del Caribe y para República Dominicana. Cuando hay Niño, los huracanes y las tormentas disminuyen, pero cuando hay Niña ocurre también todo lo contrario. Recordemos, por ejemplo, en el año 2017, 3 huracanes intensos pasaron muy cerca de la región del Caribe. 2 de ellos provocaron daños significativos, extremos en Puerto Rico, y afortunadamente República Dominicana salió airosa, entre comillas,
de que no fuimos afectados directamente. Sí fuimos afectados, pero de manera indirecta, porque un fenómeno se cataloga como con impacto directo cuando su centro hace contacto con una zona determinada. Entonces, el ojo de cada huracán, de María, de Irma, pasaron al noreste de República Dominicana. ¿Qué fenómeno había ese año cuando esos fenómenos atmosféricos amenazaron la región del Caribe? Un fenómeno de la Niña. Entonces, vemos cómo cada uno de estos eventos atmosféricos provocan daños diversos en República Dominicana. Entonces, vamos a estar siempre pendientes a la información que se genere a nivel meteorológico para poder determinar qué podría suceder en el territorio nacional. A nivel de formación, año tras año tenemos que juntarnos con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros abuelos y hablar del tema, no hablar tan aéreamente, sino más profundo, es decir, de ver el verdadero peligro que tiene República Dominicana, porque, vuelvo y repito, estamos mitad a la autopista Duarte de los huracanes, por donde transitan años tras años. Entonces, tenemos que tener ese plan preventivo, y ahí entra el tercer elemento, la prevención, no solamente a nivel de gobierno, también a nivel empresarial, pero muy importante a nivel familiar, porque aunque ustedes estén, por ejemplo, en la empresa un día que haya una amenaza ciclónica, están muy preocupados de qué le va a suceder a su familia, dónde están sus hijos, dónde están sus esposas, dónde están sus esposos, dónde está cada miembro de la familia, y ese plan preventivo entonces podría salvar vidas. Es diferente a los fenómenos meteorológicos, ya que esto nos sorprende, ¿verdad? Con menos tiempo tenemos para reaccionar. Por lo tanto, debe ser una preparación continua, no esperar que nos avisen. No hay pronóstico. Exactamente. Los pronósticos que tenemos son a muy corto tiempo, segundos, lo cual no da tiempo para tomar ninguna medida. Por lo tanto, las medidas deben de tomarse en cuenta mucho antes, digamos desde ahora. Ahorita decía que si ocurre un temblor, ¿qué vamos a hacer ahora cada uno? Psicológicamente debemos de estar preparados de qué hacer. No podemos pretender salir todo por las puertas porque no va a poder salir nadie. En el caso de las informaciones sísmicas, como les decía ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos un portal y está disponible esta información. Muchas veces han ocurrido temblores en el país de magnitud 4 en adelante, que ya sí se manifiestan, ¿verdad?, en la población porque son sentidos y además pueden ocasionar grietas y averías en edificaciones. Estamos siempre dispuestos a esta información ofrecérsela, ya que nos han llegado solicitudes de personas que le han ocurrido grietas en sus edificaciones y han reclamado a las aseguradoras. Los temblores ocurren muchas veces a una distancia considerable y podemos pensar que no nos van a hacer daño, pero sabemos que las ondas sísmicas viajan a través de la Tierra y que pueden ocasionar daño a grandes distancias, como ocurrió en el terremoto de México del 85, que fue a más de 300 kilómetros del epicentro, y miren lo que pasó en la Ciudad de México. Es decir, que un temblor que ocurra a una distancia que podemos considerar, ¿verdad?, muy grande, podría ocasionar daños aquí. Va a depender de la falla que se rompa, ¿verdad?, el mecanismo focal. Es decir, debemos prepararnos para cada momento que pueda ocurrir un temblor. Profesor, en el sector seguro se habla mucho de la recurrencia de los movimientos sísmicos, de que ocurren cada cierta cantidad de tiempo. ¿El de Haití cumplió ese ciclo o todavía estamos esperando el de nosotros? Los temblores en sí no tienen un ciclo para
ocurrir. Pueden ocurrir en cualquier momento. Si evaluamos la historia sísmica, vemos que en el 18 hubo un fuerte temblor. Después hubo uno en el 53, tuvimos dos en el 46, luego otro en el 48 en toda la zona, es decir, que no vemos una recurrencia de tiempo. El último temblor, ¿verdad?, que ocasionó grandes daños, dijimos ahorita, que fue el de Puerto Plata. El terremoto de Haití no podemos aislarlo porque es en la misma isla y cualquier terremoto que ocurra cerca de la isla podemos considerar que es nuestro también. Claro. Aún si ocurre en Puerto Rico porque es la misma placa que ocasiona estos temblores. Debemos recordar, ¿verdad?, que estamos en el borde de dos placas, de la placa del Caribe y la placa norteamericana, y son los lugares donde se puede ocurrir en cualquier momento un evento sísmico de una magnitud considerable, de mayor de 7, como el del 46, que fue de 8.1 Richter, y ocasionó un tsunami que destruyó todo un poblado, el poblado de Matancita, ahí en Nagua. El terremoto del 18 también ocasionó mucho daño en la parte este de Puerto Rico, es decir, generó un maremoto también que hizo daño. Y aquí históricamente hemos tenido fuertes temblores que han destruido pueblos. Actualmente se ha tratado de mejorar, ¿verdad?, los códigos de construcción, a lo que implicaría, ¿verdad?, menos riesgo, pero no debemos olvidarnos, como decía ahorita allí, tenemos barrios donde cualquier persona hace su casa sin tomar en cuenta el terreno, ni los materiales que utiliza, ni siquiera la forma en que construye, lo cual implica un alto riesgo a nivel de que ocurra un temblor de tierra. Y eso no hay que irse lejos. En toda esta zona de Herrera, ahí, la mayoría de las construcciones, usted la ve que están como si fuera cuando colocamos, ¿verdad?, fichas de dominó, una encima de otra, que fácilmente se cae una y las demás se van al suelo. Entonces hemos hablado de educación, prevención, planes de contingencia. Ya nuestra pregunta puntual con Adocose para nuestra propuesta final antes de cerrar este evento es: si yo le preguntara a cada uno de ustedes, desde su rol en los diferentes empresas, organismos que representan, Adocose quisiera hoy, de una manera muy humilde en el sector seguros, proponer integrarnos para realmente tener algún tipo de mesa a futuro que pueda tener algunas sesiones anuales, no sé, de ir caminando poco a poco, realmente unidos, no por separado, ante atención de desastres. Hemos visto experiencias de Puerto Rico, Chile, Ecuador recientemente, México, y cómo a veces el sector corre alborotado, cómo nosotros pudiésemos integrarnos cada vez más. Decía Enrique en su presentación cómo un país quizás atendió a un reclamo mejor que otro. Si yo le preguntara cuál sería su aporte a que si eso nace mañana, ¿cómo ustedes aportarían desde sus experiencias, desde su organismo que representa, desde su experiencia también en el sector seguros? ¿Cuál sería su granito de arena como ciudadanos a ese proyecto que quizás se emprenda en el futuro? Siempre hemos sido abanderados de eso, de que un evento de la naturaleza nos afecta a todos, ricos y pobres. O sea que nosotros como aseguradores pedimos al organismo supervisor, que es la Superintendencia de Seguros, que encabece esa gran jornada, porque es el brazo del Estado Dominicano, que puede contribuir con el poder que tiene el Estado, ponerlo a disposición del sector asegurador en el momento que lo requiera. Nosotros, los aseguradores, hemos estado viendo las experiencias de los diferentes países
lo que ha sucedido y estamos tratando de coger esas experiencias y ver las partes buenas y tratar de que las cosas malas que hayan ocurrido, pues que no nos pase a nosotros en República Dominicana. Tenemos desde el año 1997 que no tenemos un evento importante. Le puedo decir que, como decía Enrique, en el 79, yo pongo como ejemplo, Vargas anda por ahí, yo iba a Renaza, escúcheme que utilice un nombre específico, yo iba con las pruebas de pérdida en la mano, las hojas de prueba de pérdida, y esperaba el cheque que me hiciera la reaseguradora. O sea, había el dinero, los reaseguradores se volcaron en el 97 por igual, con menos incidencia. Pero hoy es diferente. Hoy los reaseguradores, para aflojar 2 o 3 pesos, preguntan, investigan, auditan. Yo no pensaba, mi cabeza cuando yo me inicié en el año 1974, ay, lo dije. Ya me delaté. En ese año, yo no iba a pensar que los reaseguradores iban a auditar a las compañías de seguros. Yo no pensaba que los reaseguradores iban a objetar a ajustadores de seguros. O sea, que nosotros debemos de estar preparados para eso. Y que los corredores, que son el brazo que le llega al cliente, prepare al cliente de que no se va a pagar de una vez. En el 97, señores, fue el 22 de septiembre de 1997. Y 98, perdón, gracias. Y ya en diciembre, señores, las tiendas estaban repletas de mercancía, la ciudad parecía un arbolito. O sea, el país se había recuperado en menos de 3 meses. Y miren a Puerto Rico, han pasado años y hay problemas en el ajuste de las pérdidas. Si ese evento que ocurrió con Puerto Rico no hubiese sucedido a nosotros, quién sabe lo que hubiese pasado aquí. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para eso, no como un solo asegurador, sino como país. O sea, de hecho, acojo la propuesta que está haciendo Adocose para sentarnos, pero con la superintendencia como cabeza, porque CADOAR no representa a todas las aseguradoras. De 29 o de 32 que hay ahora actualmente, solamente hay miembros 20 aseguradoras. O sea que vemos con buenos ojos esa propuesta y que hay que integrar a otras entidades del Estado, como por ejemplo el COE. Conocer, una de mis preguntas al COE era si realmente había alguna información de cómo la ciudadanía debía actuar en el momento de un ciclón, de un terremoto. Debemos de difundir eso, de que la gente sepa, porque la gente lo que está atenta a la internet, cuál es la trayectoria, pero no sabe qué hacer en el momento que está el evento. O sea que acojo esa propuesta. Muy bien. Sí, es muy buena la iniciativa que tú planteas, Franklin, pero hay una realidad también que no debemos soslayar, y es que siendo pragmáticos, o sea, cada cual y cada estamento de la sociedad debe de asumir el rol que le corresponde. O sea, nosotros no podemos, ni tenemos los métodos ni los medios para suplantar, vamos a decir, las acciones que deben ser ejecutadas por otros sectores económicos o gubernamentales. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, el seguro es una forma para poder precisamente garantizar el restablecimiento de la operación productiva del país, el restablecimiento de la capacidad productiva, el restablecimiento del flujo de ingresos, y en teoría el seguro debe ser ese elemento que te aporte el capital para volver a la normalidad. Eso, perfecto. Para que eso se materialice, para que eso se materialice de la mejor forma posible, nosotros podemos, como sector, aseguradores y corredores,
establecer una serie de metodologías, de procedimientos, de planes de contingencias y demás, pero vuelvo y tengo que referirme al final de mi charla. Todo es una cadena. Entonces, si no encontramos respuesta en otro tipo de instituciones, va a ser muy difícil, por más rápido que tú logres sacar un pago, que tú puedas reponer tu negocio, porque no vas a tener las vías de comunicación, porque no vas a tener las vías de los medios de transporte, porque no vas a tener una serie de servicios vitales que tú necesitas o que no se hayan interrumpido con la gravedad que se interrumpieron o que sean restablecidos de la manera más rápida. Entonces tiene que ser un plan articulado y eso tiene que venir de las instancias gubernamentales en principal medida. Fíjate que cuando estuvimos conversando sobre el nivel de madurez de riesgo en Latinoamérica y nos referimos al nivel de madurez de riesgo en República Dominicana, hicimos la acotación de que de todos los sectores económicos de República Dominicana, el sector financiero es el que tiene el mayor nivel de madurez de riesgo. Y eso viene principalmente, o no principalmente, viene, vamos a decir, taxativamente por el nivel de supervisión y el nivel de inducción que desde los sectores de supervisión se ejerce sobre esas entidades para que incluyan el riesgo dentro de sus prioridades. Entonces, tiene que ser algo que venga de arriba. Como decía Villamán, tiene que ser algo también donde nuestra superintendencia, desde el punto de vista de nosotros, esté involucrado y ya una vez nosotros como sector hayamos podido consensuar y elaborar un plan de respuesta a desastres, de manejo de incidencia, un plan de continuidad de nuestros negocios que esté debidamente articulado, donde no haya solapaciones, entonces ahí en ese momento integrarnos a los otros sectores económicos del país para poder ver nuestro plan dentro del conjunto de lo que es el plan país. Entonces, tiene que ser algo de arriba. Por más que nosotros queramos desde nuestro sector incidir, sí, podemos incidir directamente en lo que nos atañe a nosotros, pero si el otro eslabón no se fortalece, nuestros esfuerzos no van a tener los resultados que nosotros queremos. Es importante realmente lo que están diciendo. Tiene que haber una instancia que coordine, digamos. En este caso sería la Superintendencia de Seguros, ¿no? Per se. Parte de nuestro, digamos, estamento legal dice que somos el ente coordinador del Estado Dominicano en una situación de emergencia y desastre. Perfecto, eso dice la ley. Entonces, lo que yo les voy a proponer a ustedes es que utilicemos la plataforma del Centro de Operación de Emergencia para entonces coordinar una reunión o un acercamiento, y no es que yo sea chismoso, pero la Asociación de Industria lo hizo, y estamos trabajando con ellos, y hemos avanzado bastante, hemos trabajado inclusive, hicimos un ejercicio hace dos meses más o menos, donde invitamos a la población a que ellos mismos se autoevacuaran, prepararan o practicaran una evacuación en caso de un terremoto. Recuerdan hace un par de meses. Lo vamos a hacer ahora ya a nivel institucional todos los años en marzo. En esa medida, la Asociación de Industria pues se acercó a nosotros para eso mismo, de que qué necesitamos para que nosotros podamos avanzar y nosotros estar preparados. Nuestros técnicos están trabajando con ellos, los planes, con las industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que yo quiera chapearlo a ustedes, pero en esa misma medida, ¿qué necesitan ustedes y qué necesitamos nosotros de ustedes? Sería, yo creo que de ambas vías. Ustedes trabajan el tema de información, necesitan información. Nosotros tenemos equipo de evaluadores, se llama EDAN, pero en una situación de desastre. Nosotros no podemos cuantificar un daño, porque eso le corresponde al Ministerio de Hacienda y esas cosas, que hay una aplicación que la vamos a, no quiero poner la prueba, pero sí hay una aplicación que nos va a determinar más o menos el daño de un evento catastrófico que pueda afectar a la República Dominicana. Pero en esa misma medida vamos a mejorar entonces, vamos a mejorar con ustedes, que es la parte que ustedes necesitan, la información. Que la información le llegue a ustedes de un evento que haya sucedido,
de lo que ustedes necesitan y de lo que nosotros podamos aportar. Entonces yo creo que ahí si fortalecemos el sistema de información, que no es por nada, pero es mi área, en el Centro de Operación de Emergencia, aunque tengo otras funciones, pero también si la información fluye constante, y por ejemplo lo traigo a colación por lo que pasó con Poliplas. Muchos abogados se acercaron a nosotros buscando información. Es que nosotros no generamos ese tipo de información. O sea, nosotros no cuantificamos, digamos, el daño. Nosotros no sabemos de cuánto cuesta una varilla y ese tipo de cosas. No, yo te puedo decir la información que nosotros levantamos, de cómo sucedieron los hechos y el proceso de la operatividad. Pero si ustedes necesitan un tipo de información específica para su sector, podemos trabajarla en conjunto, por un lado. Pero tiene que haber ese acercamiento. Entonces yo propongo que la asociación, ¿verdad?, un acercamiento al COE, los directivos, que las puertas están abiertas, podemos sentarnos y entonces analizar y hagamos un FODA, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras fortalezas, nuestras debilidades, en qué nosotros podemos mejorar para un futuro no solamente del sector? Porque al final de cuentas yo estoy de acuerdo con lo que dijo usted, esto lo que va a beneficiar es a la población, que al final de cuentas va a ser la sufrida. Porque siempre va a haber un PDF, un padre de familia que va a decir, a mí no me dijeron, a mí no me avisaron. Entonces, no, yo traigo esto, el lenguaje llano, porque si yo le hablo de un lenguaje técnico no lo vamos a entender. No lo vamos a entender ni acelerar. Ahorita hoy escuché, me reí por dentro, aceleración, ese tipo de cosas. Y a la población no le interesa eso, que si la aceleración es que si o cuántos segundos, si no, si se rompió o no se rompió la casa. Tan simple como eso. Y así como decía el profesor, si tiene grieta o no tiene grieta. Pero bueno, el tema es ya para concluir mi posición y darle paso a Jean, yo creo que a lo más rápido posible, lo inmediato, y usted tiene los canales, así como nos contactaron a nosotros, vamos entonces a provocar una reunión con la directiva o la asociación para ver de qué manera nosotros podemos entonces trabajar en conjunto para que esto pueda a beneficio no solamente de ustedes, sino también de la población y de nosotros mismos, y no es que yo quiera chapearlo, pero siempre necesitamos cosas, ¿ok? De mi parte, es muy cierto que las redes sociales han venido a transformar los contenidos informativos, pero todavía los medios tradicionales tienen su peso en la sociedad. Entonces, tenemos que contar con los medios de comunicación tradicionales, los novedosos, redes sociales, etcétera, y sobre todo también el elemento de voz en voz, de boca en boca. Cualquier decisión, cualquier información que pueda salir de la asociación y de las próximas reuniones, también darla a conocer a través de los medios de comunicación, y pueden contar conmigo. Muchas gracias. Como yo siempre digo, sacamos tiempo a las agendas nuestras que son muy ocupadas para sentarnos acá buscando soluciones a futuro por este evento que ha montado ADOCOSE y que como parte del sector seguros pues queremos seguir avanzando en este sentido. Por favor, despidamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso.